Bienvenidos una vez más al Magnánimo, donde la búsqueda de los valores humanos y la virtud es una constante. Friedrich Nietzsche es uno de mis filósofos favoritos y autores. Lo llevo leyendo ya unos 4 años por lo menos y he leído todas sus obras, algunas 2 o 3 veces. En el caso del que hoy voy a hablar, Genealogía de la Moral, lo he leído 2 veces el año pasado. Pero pues a veces cuando se adquiere más experiencia, cuando se tiene más postura respecto al tema y sobre todo en este tipo de tesis, que es una cuestión moral y tiende a haber muchas variaciones dependiendo pues, de las experiencias de las personas, de lo que tome por más valor, pues se tiene que volver, digamos, a hacer un estudio, ¿no? De lo que ya se había hecho un antecedente para ver si hay una interpretación diferente o si también la postura es diferente. Es lo bueno de la filosofía y ese es su efecto práctico que nos va a ayudar no solamente a saber y jactarnos de que sabemos de filosofía, que hemos leído de filosofía, que identificamos en los filósofos, eso pues a fin de cuentas termina siendo inútil. Lo que importa es que nos va a ayudar a tener posturas mucho más objetivas, mucho más completas y muchas veces ayuda a la filosofía a liberarse de prejuicios. Entonces la lectura va a dar muchísima pauta. Es una cuestión que ya abordé en mi libro que estoy escribiendo, que ya casi está. Yo creo que unas 20 páginas más, 25 y pues correcciones de todo lo demás. Pues ya lo estaré publicando aquí, anunciando y todo. Entonces pues bueno, es otro tema. Y pues como les digo, Genealogía de la Moral es una obra maravillosa y voy a hablar un poquito, pero más o menos citar lo que viene en el libro propiamente, para que sea una cuestión un poquito más objetiva eh, de lo que es la obra, ¿no? No solamente de mi interpretación, de mi opinión, y pues altamente lo recomiendo, porque sobre todo va a ayudarnos la filosofía a quitarnos muchísimos prejuicios que la mayoría de veces son más barrera que el no estudiar o no saber absolutamente nada. Nos limita bastante los prejuicios y aquí en México, en toda Latinoamérica, pues hay prejuicios para todo. Entonces pues es bien importante que por lo menos la lectura de la filosofía nos dé pauta para quitarnos de los prejuicios. Tampoco vamos a llegar al otro extremo de, por ejemplo, yo hacerme totalmente un filólogo, ¿no? De solamente jactarme de que sé y ser maestro y cosas así, sino encontrar efectos prácticos dentro de la filosofía. Es por eso que, pues, los videos y cuestiones así, para que dentro de todo el contexto de conocimientos que hay, porque a mí me gusta la filosofía, me gusta la política, la historia, la economía, las matemáticas, la física aplicada, sociología, etcétera. Entonces, donde todas estas materias que aparentemente son totalmente contrarias convergen en puntos y nos van a ayudar a entender mejor la naturaleza o la naturaleza de la realidad, que esa es una cuestión ya más metafísica, pero pues que va de la mano todo, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos acá. Por ejemplo, viene un poquito vida y obra de Friedrich Nietzsche. Pues nace en Rocken, Alemania, el 15 de octubre de 1844 y muere en 1900. Pues ya cuestiones de dónde estudió y cosas así, que había metidose a estudiar teología porque quería ser padre o cura como su padre, su papá de Nietzsche, pero termina abandonando, nada más tuvo un semestre para estudiar filología y ya después dar clases, ¿no? Bueno, es cuestión de su historia, pues ahí hay muchísima información. Entonces, bueno, sobre genealogía de la moral, dice, Friedrich Nietzsche publicó en 1887 una de sus obras más importantes, Genealogía de la moral, un escrito polémico que causaría, como previno el mismo Nietzsche, una conmoción de la conciencia al cuestionar todo lo que se había creído y exigido y santificado hasta ahora. Esta obra tuvo como principal tema la moral. En ella el autor recorre el origen etimológico de los vocablos bueno y malo, descubre que bueno solía asociarse con los valores de los aristócratas, de los poderosos, de los fuertes, de los héroes, mientras que malo hacía referencia al modo de vida de los débiles, los esclavos, los decadentes. Así, el primer término implica una moral que defiende que define un tipo de vida a la persona buena, aristócrata, fuerte, poderosa,
y que es autónomo, que es confiado, autosuficiente, que encuentra la felicidad en sí mismo y desprecia la opinión de los demás. El fuerte es capaz de estar a la altura de los altos valores morales, de asumir la auténtica realidad de la vida tal y como es en sí misma, sin necesidad de refugiarse en un mundo idílico e inexistente. Es buenísimo y es un argumento que puede tomarse no solamente para dar una interpretación de lo que pueda abarcar la obra, sino del canal, que propiamente es la cuestión, pues esta moral de que a veces es un poquito complicado regirse y estar de acuerdo y aplicar la cuestión que más le favorece a la humanidad. Entonces, pues es un punto pues muy asertivo, ¿no? Hoy parece que de hecho se han invertido los papeles, como si todo lo bueno es la cuestión de no esperar nada, de no hacer nada, de no tener la cuestión del materialismo. Entonces, pues ahí es una cuestión media rara, pero sí, en los primeros capítulos se mete esa cuestión de identificar de dónde vienen estas palabras, ¿no? Luego, pues ya, por ejemplo, una cuestión, terminé por aquí, prescinde de las diferencias entre los individuos y prohíbe a todos gozar de la libre expansión de la voluntad de poder. Formula un canto a la renuncia al ascetismo que fomenta el odio contra todo aquello que predique el disfrute de la auténtica vida, de la superioridad, es la práctica de los sacerdotes y los religiosos. En consecuencia, la sociedad europea se vuelve mediocre y se dirige al hastío, al aburrimiento, a un aniquilamiento de la voluntad de poder, a la mansedumbre absoluta, a dejarse conducir, guiar, mandar y asumir de buen grado su condición de animal de rebaño, en definitiva al nihilismo. Entonces después acá habla, por ejemplo, de Dios, donde pues para él, digamos, sobre todo en una perspectiva, en una posición de matar al Dios para que de ese modo se sea más libre y se sea responsable de todos los actos y de todos los pensamientos que tenga el propio hombre. Entonces muchas personas a veces confunden que era ateo y no era así. Entonces él parte, digamos, de una postura en que debe de hacerse así o debe tenerse esa premisa para desarrollarse en el máximo potencial y después desarrollar lo que él considera el Übermensch o el superhombre. Entonces, pues más o menos por ahí va la cuestión de la obra. Se mete, yo recuerdo, no sé si es aquí en Ecce Homo, donde menciona cuestiones hasta de derecho penal, donde de dónde deviene, si solamente, por ejemplo, la pena de un delito es porque realmente así debería de ser, o solamente por una cuestión de venganza ulterior de la persona que es víctima. Entonces, pues se mete con cuestiones de psicología, con cuestiones de medicina, y pues maravilloso, maravilloso Nietzsche, lo recomiendo totalmente, y pues ya después estaré a lo mejor hablando ya sobre puntos más concretos, algunas citas que vienen en el libro y que vayan relacionadas con tesis mucho más amplias. Sin más por el momento, como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Hasta pronto.